Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que en ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Miren lo que dice el versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Qué dice ahí? Matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Versículo 18. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Te pido que podamos entender el propósito de esta palabra en nuestra vida, Señor. Yo te doy gracias. Yo bendigo este tiempo, Señor, y te pido en nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos permita entrar al Padre, nos lleve al Padre y nos haga entender esta realidad bíblica. Es en el nombre de Jesús. Amén. Y hay algo bien especial en este pasaje que yo lea esta semana. Me tomé esta semana, mientras que iba al trabajo, todos los días escuché el libro de Efesios. Durante 5 días escuché los 6 capítulos que tiene Efesios. Pero todo lo que escuché que habla, Efesios es un libro de guerra espiritual. Disculpe una preguntita. ¿El Efesios solamente era de la gente de Éfeso? ¿O estoy equivocado? Sí, señor. ¿Sí? O sea, era escrito para la iglesia que quedó en Éfeso. Había iglesia en Colosa, en Tesalónica, en Éfeso y en Galicia, ¿cierto? Lo que pasa es que la Biblia habla primero de las cartas que fueron dirigidas a iglesias, por ejemplo, colosenses, tesalonicenses, ¿sí? Y hay cartas que fueron escritas a personas, Tito, Filemón, Timoteo. Entonces, hay 2 tipos de literatura que Pablo escribió. La que escribía dirigida a la iglesia como tal, al cuerpo de Cristo, y la que iba dirigida a hombres específicos. Como por a ejemplo, los pastores, por decir, al sí, sacerdote. Exactamente. Entonces, de las cosas que yo vi y que me parecieron muy importantes de ver y de entender, es este versículo 15 que hay en el capítulo 2. Dice que aboliendo en su carne las enemistades. ¿Qué significará la palabra abolir? Eliminar. O sea, él en su carne abolió las enemistades. ¿Cuáles enemistades? Las enemistades como el pecado, las enemistades como las maldiciones, las enemistades como la ley, porque ahí lo dice, la ley de los mandamientos. Todas esas enemistades, todo lo que me hacía ser enemigo de Dios, las desaparece, dice. Y miren lo que dice el versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Entonces, Él nos reconcilia, y ahí hay una parte que me parece tremenda, dice, matando en ella las enemistades. Es decir, que Él mató las enemistades. Él destruyó todas las enemistades. Hasta los demonios son destruidos en Él. Porque dice que Él los mató las enemistades. ¿Qué es lo que no me permite a mí acercarme a Dios? Y en este tiempo hemos visto cómo existe un espíritu llamado el espíritu de Pitón o el espíritu de adivinación, que se opone a que uno vaya a la oración, que se opone a que uno pueda orar, que se opone a que la gente venga a la iglesia.
Es un espíritu de pitón que no les permite congregarse, o que les permite, o que la gente no entiende que ellos han sido envueltos en un espíritu de pitón que no les permite ser fieles y congregarse o pagar un precio, como lo hablábamos antes que estábamos de empezar la reunión. Que nosotros siempre vivíamos pendientes de lo que estaba pasando en la iglesia, que de 7 días de la semana, 5 días estábamos sirviéndole al Señor y 2 tomábamos de descanso porque ya no podíamos más, pero siempre existía un deseo de estar buscando de Dios. Yo recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, yo fui al encuentro y yo llegaba, por ejemplo, el domingo, o sea, yo trabajaba y estudiaba y llegaba el domingo a la iglesia, y el domingo comenzaba la iglesia a las 5 de la mañana para intercesión. Y orábamos de intercesión. Yo me levantaba a las 5 para llegar a las 6 a la intercesión, de 6 a 7, o era de 5 a 6 la intercesión. De 5 a 6 era la intercesión, pero para llegar a las 5 tocaba levantarse a las 4, ¿sí me explico? Y antes. Un poquito antes. Entonces, desde las 4 un domingo, y a las 6 yo ya estaba orando. A las 6 ya había terminado de orar, entraba uno a escuela de líderes, salía de escuela a culto, de culto a reunión, y después vaya haga su célula. Las escuelas estaban en las... Y la escuela no era cerquita y tocaba ir, y en fin, pero uno lo hacía porque había algo que se perdió en la generación que hoy conoce de Dios. La gente no quiere vivir eso. La gente no quiere pagar como ese precio por... Si quieres pagar un precio, es pasión. Sí, pasión es que no es ni pagar un precio, es la demostración de que yo tengo convicción de lo que Dios va a hacer en mi vida. O sea, el enemigo los tiene azotados y los envolvió de tal manera que la gente no lo vive. Pero aquí dice la Biblia, en Efesios 2:16, dice que Él mató esa enemistad. Amén. Entonces, lo más difícil de hacer, ¿qué es lo más difícil de hacer cuando uno va a buscar de Dios? ¿Qué creen que es lo más difícil de hacer? Empezar, porque si uno no empieza... Aquí lo tengo escrito, la señora Carmencita me tomó aquí lo que yo estaba escribiendo. Es comenzar. Lo más difícil es empezar. Cuando uno empieza, por ejemplo, cuando uno empieza una dieta, cuando uno empieza un hábito, lo más difícil que es Mantenerlo. el inicio. O sea, si yo inicio, yo ya me mantengo. Por ejemplo, el estudio. Cuando los niños van a estudiar, ¿qué es lo más difícil? Que la madrugada, que no sé qué. La primera semana les da duro. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a un hábito diferente, pero tienen que entrar en ritmo. ¿Ok? Quiero que vayan, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 17. Mira, Reyes, ¿qué? 17. En Primera de Reyes 17 dice el versículo 1. Entonces, perdóname aquí que sí. No, Primera de Reyes 17. Capítulo 17. Por eso. 17:1. No 17, sino 17:1. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces, aparece un hombre en la Biblia que se llama Elías. Recordemos quién era este Elías. Elías... Disculpe que si de pronto es una pregunta porque no es... Fue raptado. Él fue el que fue raptado. Y no solamente fue raptado y fue llevado a los cielos y traspasó la muerte, porque no ha visto la muerte, sino que ese mismo Elías se presenta y desciende al monte con Moisés. Es el mismo Elías. Entonces, Elías dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no va a llover por 3 años, sino cuando yo lo diga. Entonces, él envía esa palabra, ¿y qué creen que sucede? No llueve. No llueve por 3 años. Entonces, él
es llevado y le dice, versículo 2, y vino a él palabra diciendo, apártate y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerib, que está enfrente del Jordán. Entonces Elías va y se va al arroyo y allá vive durante bastante tiempo hasta que se seca el arroyo. Y cuando se seca el arroyo, Dios le habla. Porque hay un momento donde... O sea, él tenía en el arroyo el agua, y dice la Biblia que los cuervos le traían comida, pan y carne, y lo mantenían. Y a veces el siervo de Dios vive así, ¿cierto? Desata una palabra y no se imagina la hecatombe de lo que sucede en el reino espiritual, porque tal sería que se secó. Yo no sé si ustedes recuerdan, acá en Colombia hubo un tiempo de sequía, donde tuvieron que bombardear las nubes, algo así, una vaina extraña. Pero había algo, ¿por qué? Porque hubo un momento donde el cielo quedó abierto, ¿cierto? Donde hubo una sequía. Entonces eso impacta el reino espiritual, ¿ok? Entonces miren lo que dice acá, versículo 7 de Primera de Reyes 17. Pasaron algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego la palabra de él diciendo, levántate y ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Cómo es posible? Bueno, miren, el hombre de Dios el hijo de Dios siempre va a ser guardado por Dios. Él le va a dar y le va a enviar cuervos para que lo sustenten. Él le va a enviar lo va a enviar a un arroyo para que él pueda beber. El Señor no nos va a dejar morir de hambre. Eso sí, ténganlo por seguro, porque si al mismo Jesús lo dijo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino una palabra que sale de la boca de Dios. Y él tenía una palabra que había salido de la boca de Dios. Y la palabra que salió de la boca de Dios, Elías la repite y dice, no va a llover, porque Dios dijo que no iba a llover, por mi palabra. Y él se toma esa palabra y vive esa palabra. Se seca el arroyo, y cuando se seca el arroyo, Dios habla y le dice, ahora yo le he dado instrucciones a una mujer que te sustente. Entonces es muy tremendo cuando Dios le da, uno no sabe cómo Dios se va a mover, pero Dios le da la instrucción a alguien para que sea de bendición a uno. Y uno nunca se imagina. Pero miren lo que sucede acá en versículo 10. Entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano, ¿cierto? Si uno viviera esto, si uno le dijera esto en estos tiempos a alguien, ve y dame un vaso de agua, o dame algo para comer, ¿cierto? Sí, claro. La gente pensaría mal de la persona que está desatando la palabra. Y que es un atrevido, que es esos que se roban la plata, o sea, todo ese tipo de cosas que ha vivido la sociedad. Claro, quiere comer trabajo. Entonces, algo así. Entonces, miren. Pero no fue la del aceite, no, esa no es la. Sí, señor. Sí, es ella. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Entonces resulta lo siguiente. Y ella respondió, vive Jehová Dios, que no tengo pan cocido, solamente un ¿qué? Puñado de harina. Y eso es esa palabra, puñado, esa palabra subráyela. Puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Entonces, Elías venía de una vida han pasado 3 años, ¿no? O sea, él desató la palabra y duró 3 años sin llover, pero él no sabía cuánto tiempo iba a dejar de... Pero él tenía la fe siempre en él, ¿no? Pues, en lo que Dios le había dicho. Por eso es la palabra. Entonces, muchas veces nosotros creemos que la vida va a seguir igual, ¿cierto? Y de pronto Elías pensaba que la vida iba a seguir igual, pero la vida le cambió, se secó el arroyo, ¿cierto? Y dice, ¿y ahora yo qué voy a hacer? No, ahora Dios te va a sostener a través de una mujer. Entonces dice que él llega y él le pide un vaso de agua y después le pide un bocado de pan. Y la respuesta de la mujer es que yo tengo solamente un puñado. Un puñado. Es esto, miren. Esto es un puñado. No hay más. Lo que hay en mi mano es lo que me va a sostener. Eso fue lo que ella le dijo a él. Entonces,
El milagro inicia en un puño. En ese puño que yo tengo ahí. Ahí es donde inicia el milagro. ¿Ok? Dice aquí más adelante, y ya se los voy a demostrar. Más adelante dice. Versículo 13. Y Elías le dijo, no tengas temor. Veas cómo has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces él le dice lo que le dijo Dios. La tinaja que no va a escasear. La harina no va a escasear, ni el aceite va a escasear. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa, ¿cuántos? Muchos días. Muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces, ese puño, yo puedo tener un puño parece algo escaso, ¿sí me explico? Pero ese puño que yo tengo, cuando viene con una palabra de parte de Dios, yo le ordeno a ese puñado, yo ordeno que este puñado se multiplique para que nos mantenga por muchos días. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Porque nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Pero el cristiano de esta época está caminando por lo que ve. Si veo que funciona, es Dios. Pero si veo que no funciona, no, esto no es de Dios. Empieza a renegar. Exactamente. Y comienza el enemigo. Y no fueron tiempos fáciles para Elías. Imagínense semejante calor, con sed, con necesidad. Y esta mujer era una mujer viuda. No tenía un hombre que la defendiera. No tenía, porque estaba ella afuera de la ciudad. ¿Saben por qué? Porque a ella, lo dice ahí, fue a recoger leños. ¿La leña la recogían las mujeres? No, la leña la recogían ¿quiénes? Los hombres. Pero a esta mujer viuda le tocó ir a recoger los leños para ir y poder sustentarse. Por eso nosotros estamos en una sociedad donde la mayoría de mujeres puede ser madre cabeza de hogar y les toca muy duro, les toca muy tenaz. ¿Por qué? Porque sencillamente las oportunidades son más limitadas para ellas, les toca trabajar el doble. Pero dice que aquí que la palabra de Dios se une al puñado de lo que ella tenía. Y cuando se une la palabra de Dios con la boca del profeta y desata sobre ese puño la bendición, eso se multiplica. ¿Qué pasó cuando tenían hambre y cuando Jesús comenzó a predicar y vio que la gente tenía hambre? Y los discípulos dijeron, no, saquemos a esta gente de aquí porque no tenemos cómo darles de comer, se van a desmayar. ¿Qué dijo Jesús? No, denles ustedes de comer. Ustedes son los que tienen que darle de comer. Y ellos dicen, no existían las panaderías creadas, no existían panaderías para darle de comer a 5,000 personas. No existían las pescaderías que hubieran pescado para darles a 5,000 hombres, ¿cierto? Pero sí existió un puñado. ¿Cuál fue el puñado? Un niño que tenía ¿cuántos? 5 panes y 2 peces. Eso es un puñado. Ese es mi puñado. Y hay cosas que la fe comienza es con un puñado, con algo pequeño, con un puño es que empieza esto. Con un puñado es que se hace el milagro. El milagro no se hace cuando hay mucho. El milagro comienza cuando hay algo pequeño. Amén. Entonces, más adelante, pues el hijo de la mujer enferma, y cuando el hijo de la mujer enferma se muere, Elías lo resucita y la mujer vuelve a creer en él. Ok, pero eso no vamos a... Pasemos al capítulo 18, versículo 1. Del mismo... Capítulo 18, siguiente capítulo. Versículo 1, pasando muchos días, o sea, ya habían pasado años. ¿Sí ves? Vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve, muéstrate a Acab
y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Pero Acab era que una ciudad. Acab era el rey de Israel, sino que él estaba en rebelión contra Dios. Él tenía como esposa a Jezabel, y él tenía 450 sacerdotes para Baal y 400 sacerdotes para Acera. Tenían en total 850. Muéstrate a él, o sea, para que le muestre que él es el que está haciendo la obra. No, para que él le vaya a decir lo que lo que yo le digo así. Entonces dice, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria, versículo 3, y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era de gran manera temeroso a Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Siempre Dios va a levantar un hombre que guarde los profetas. Siempre, siempre. Económicamente Dios va a levantar una persona que los guarde económicamente. ¿Por qué? Porque mire el trabajo de Abdías. Abdías no solamente era el mayordomo de Acab, del rey, y su mujer era una mujer de Siria, era una mujer con unas creencias de Baal y todas ese tipo de doctrinas erradas. Y este hombre, Abdías, era un hombre que tenía temor de Dios. Y cogió a 100 profetas, él salvó a 100 profetas. ¿Y saben qué hizo? Miren el trabajo tan tremendo que es lo que hizo este hombre. Cogió a los 100 sacerdotes, a los 100 profetas de Dios, y los escondió de 50 en 50, de 50 en 50 cuevas, es decir, 2 por cueva. Es decir, que él tenía que ir todos los días a 50 sitios diferentes para darle de comer a 100 hombres. Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que entendía la importancia de guardar esos 100 profetas. Miren, yo les digo algo. No, esa parte discúlpeme que no he entendido bien. Él iba primero, a cada uno le iba... Él guardó a los 100 profetas. Él los guardó, les dio de comer y los escondió en 50 cuevas, o sea, de a dos en cada cueva. Eran 100 profetas, los cuidó y les dio de comer por 3 años, para que no los matara Jezabel. Miren, el día en que el pueblo de Dios no tenga pastores, ¿qué pasaría si todos los pastores fueran muertos? ¿Qué pasaría? ¿Qué precio tiene un pastor para una congregación? Es un precio muy alto. Tú vales más que 1000 hombres, hay una parte de la Biblia. Exactamente. Y es eso, porque por ejemplo, cuando acordémonos de lo que hablábamos hace 8 días, en el caso de David era un hombre, pero ese hombre llegó a convertirse en 1.200.000 soldados. Un hombre se convirtió en 10 años en 1.000.000 de personas, de soldados que defendían Israel. Entonces hay que entender el poder que hay en guardar a los pastores, pero no guardarlos solamente económicamente, sino de Jezabel. Porque lo que primero él hizo fue guardar, Abdías, el llamado que él tenía era guardar mi pastor, guardar los pastores. Y él coge y los guarda y los esconde, les da de comer, les da pan, les da agua, los visita y los guarda y los cubre de Jezabel. ¿Ok? Este hombre, Abdías, va y se encuentra con Elías. Y Elías pensaba que él era el único profeta que quedaba. Y Elías le dice lo siguiente, vamos a saltar hasta el versículo 14. Versículo 14. Ahí donde están, el versículo 14. Y ahora tú dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Y le dijo Elías, ve, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Entonces, miren lo que sucede acá. Versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió, no he turbado a Israel, sino que tú y la casa de tu padre han dejado los mandamientos de Jehová
siguiendo a los Baales. Dice, perdón que se me fue. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, pues id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Entonces, ¿qué sucede acá? Escúcheme. Los confrontan, ¿no? Exactamente. Don Jairo también me está buscando, me está mirando aquí la predicación. Hay un momento de confrontación. Si es Dios, búsquelo. Pero si es Satanás, váyase con Satanás. Sé siervo del diablo o sé siervo de Dios. Eso es lo que le digo. Dice, congrégueme al pueblo de Israel, súbame a todo al mundo en el monte Carmelo. Y se suben al monte Carmelo y suben con ellos los 450 sacerdotes de Baal y los 400 sacerdotes de Acera. Eran los profetas de Baal y de Acera, comían de la mesa de Jezabel, dice acá. ¿Y ustedes creen que a los profetas les daban cualquier comidita así? No, esa gente comía re bien. Eran gordos. Hay una parte en la Biblia que dice que los profetas de Baal hasta los ojos se le engordaban. Imagínense lo gordo, de lo que tanto que comían que hasta los ojos se le engordaban. Eran profetas gordos, obesos de tanto comer. Mientras que el pobre Elías, que flaco el pobre Elías. Flaco, ojeroso, cansado y con muchas ilusiones. Entonces, Elías sí le había tocado ayunar. Elías sí le había tocado aguantar y comer del puñadito que le dieron, del puchito que le dieron ahí. Pero los otros sí comían lo que quisieran, manjares. Pero eso les iba a costar la vida. El tanto cuidarse y el tanto comer para sí mismo y el tanto estar embrujando al pueblo. Entonces, ¿qué sucede? Los convoca en el alto y allá les dice, bueno, pueblo de Israel, o si Dios es Dios, búsquenlo, síganlo, vayan en pos de él. Pero si Satanás, si Baal es Dios, pues sírvale al diablo, fresco. Sígalo. Pero tenía que existir una confrontación, alguien que confrontara, alguien que les cantara la verdad, porque la gente en este tiempo no quiere buscar de Dios, quiere la bendición, pero no quiere a Dios, no lo quiere, no quieren lo que hace, les parece lindo, era lo que hablábamos ahorita. Hay gente simpatizante, por ejemplo, yo veía hoy una señora que va a una iglesia y todo, y llega y es muy creyente y todo el cuento, pues creyente de Facebook, porque una cosa es lo que yo creo en Facebook y otra cosa es lo que yo en verdad busco de Dios y vivo. Y publicando música de Michael Jackson, que yo sanaré el mundo, pues Michael Jackson está más muerto que, mejor dicho, es ese tipo de cosas. Yo digo, una persona así, no sé qué tipo de espiritualidad tenga, pero no creo, yo no sé si esa alabanza se la pasa adorándole al Señor con ese tipo de música, pero definitivamente yo no lo haría. ¿Sí me explico? Ahora bien, miren lo que dice aquí el versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenlos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y póngalo sobre la leña, pero no pongas fuego debajo. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, listo, bien dicho. Es decir, traían dos ¿qué? Bueyes. Dos bueyes. Dos bueyes. Los 450 profetas de Baal eran los que iban a participar acá. Los otros 400 no participaron. Solo contra Elías. Solamente contra Baal, los 450 contra uno. ¿Usted quién cree que gana?
el que es el pequeño, el que es el puchito, el puñado. Ese es el que va a ganar. Entonces resulta que ese hombre llega y les dice, cojan un buey y vamos a ofrecer un sacrificio. Ustedes van a levantar un altar y yo voy a levantar un altar. Pero el sacrificio se debe manifestar. ¿Quién es Dios? El que haga caer fuego del cielo. Si ahí no pueden prender la hoguera como los que prenden. Dice, yo no voy a poner fuego debajo, ni ustedes van a poner fuego debajo. Entonces, los profetas de Baal armaron allá su buey y lo pusieron allí. Y miren lo que dice acá. Entonces, el 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escoged un buey, preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo de él. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. ¿Cuántas horas hay desde la mañana hasta el mediodía? Como 6 horas. Diciendo, Baal, respóndenos, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos daban saltando cerca del altar que habían hecho. Aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios es, quizás está meditando, tiene algún trabajo o va de camino o tal vez está dormido y tal vez y haya que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a la costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta las horas de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo voz para que respondiesen ni escuchasen. Entonces, estos hombres estaban acostumbrados a ofrecer sus cuerpos para que la sangre de ellos como un sacrificio, ¿cierto? Entonces se flagelaban con cuchillos para que la sangre brotara y viera el sacrificio. Entonces la gente que se va para Monserrate a soportar ese sacrificio cuando suben de rodillas y ofrecen esa sangre que sale de sus rodillas o esa sangre que sale de sus pies descalzos. Lo ofrecen como un sacrificio. ¿Y qué hace Elías con ese sacrificio? Se ríe. Porque dicen, no, su Dios no tiene cuidado de ustedes. Miren lo que pasó. Versículo 30. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a la cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel sea tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en la que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua, derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez y lo hicieron. Y dijo, hacedlo una tercera vez. Y lo hicieron por la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Es decir, colocó todo el altar, el buey colocó el altar y abrió una zanja alrededor y dijo, traigan agua. Y cogieron el agua y llenaron de agua el sacrificio y llenaron la leña de agua y echaron agua hasta que todo se inundó el altar. ¿Ustedes creen que eso prende? Eso no va a prender. ¿Sí me explico? No podía prender porque sencillamente era algo adicional que él les estaba mostrando. O sea, es Dios, el Dios que yo tengo, sí es capaz de prender una leña hasta mojada. Miren lo que dice acá. Cuando llegó la hora de ofrecer el versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó a la puerta al profeta Elías y les dijo, miren lo que les dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti los corazones de ellos. ¿Cuál es la oración que pidió Elías? Por eso, y le dice,
que la gente se vuelva a ti. Y mi oración es que la gente se vuelva a Dios. Que la gente de verdad sea confrontada y se vuelva a Dios. Se vuelva a Dios. Uno publica algo en Instagram y uno dice, la gente no lo ve. Pero fuera una caída, una vulgaridad, algo, la gente le da like. ¿Sí? Fuera algo que edificara, le dan like. Pero como es algo de Dios, pues de pronto lo miro, de pronto no. Y eso es lo que no puede pasar. Elías dijo, yo te pido, Señor, que tú me respondas, porque yo soy tu siervo. Y no solamente soy tu siervo, yo quiero que el corazón de ellos se vuelva a ti. Dice que esos tres, si es esa la que la tierra paró no sé cuántos meses después, ¿no es ese? Entonces, dice acá, versículo 38. Entonces, ¿qué pasó? Cayó fuego. Y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a todos los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los aprendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Entonces, miren lo que sucede. Hay una confrontación, ¿cierto? Existe una confrontación. Existe una necesidad de demostración de poder, que fue lo que pidió Elías. Yo quiero demostrar que mi Dios tiene poder. Entonces mi oración debe ser que Dios manifieste su poder. Pero ese fuego que cayó no solamente consume las piedras, se consumió la leña, se consumió el holocausto, se consumió el polvo, o sea, es como si hubiera caído un meteoro ahí, ¡pum! Desapareció todo, se quemó todo. ¿Y saben qué más quemó? El corazón de la gente. El corazón de la gente. Esos corazones de piedra que no creo, no quiero creer, no se me da la gana de creer. Esa dureza se cayó. Y cuando, escúcheme, cuando hay salvación, cuando cae ese altar de Baal, cuando los demonios son expuestos y dicen no tienen poder, pero el altar de Dios sí tiene poder. Cuando pasa eso, se escuchan sonidos de lluvia. Se escucha lluvia. ¿Cuántos años no había llovido? 3 años. Pero cuando hay salvación, hay lluvia. Hay sonidos. Y él dice, miren lo que dice aquí. Le dice, porque una lluvia grande se oye. Pues, ¿qué locura es eso? Como 1400 días sin llover. ¿Qué locura es eso? Que una grande lluvia se oye. ¿Ustedes han escuchado la lluvia? Comenzó como, pero no se veía nada. Pero el profeta tenía el oído. El oído le decía eso. Alguna ocasión hablaba con alguien y mucha gente se admiraba de por cómo tocaba y todo el cuento, ¿sí? Y algo que nosotros compartíamos y que yo le decía que yo tenía, ¿qué don te ha dado Dios? Y yo le decía, en ese tiempo yo no sabía qué dones me había dado Dios. Entonces yo le decía, no sé qué dones me ha dado Dios. Pero yo sí sé algo que Dios me dio. Y me dio fue oído. Y yo sé escuchar. Yo sé escuchar lo que Dios tiene. Y desde que usted tenga oído, tiene lo que quiera. ¿Me explico? Tiene lo que quiera. Porque si yo puedo escuchar a Dios, yo puedo escuchar todo. Entonces dice, se oye una gran lluvia. Miren lo que dice el versículo siguiente. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y se postró en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Mientras que unos se van a comer, mientras que unos se van a disfrutar la bendición, mientras que una persona le dice, bueno, listo, se va a disfrutar su vida, el otro se va a arrodillarse a buscar de Dios. Yo dije que se escuchaba un gran ruido de lluvia y comenzó a llover.
dice que mientras que unos se van por allá a disfrutar su comida y sus viajes y sus cosas, que no está mal, que parecería envidioso, pero Acab se fue a vivir su vida porque él vivía para comer, mientras que Elías no vivía para comer. Elías vivía para buscar la presencia de Dios. Y hay gente que vive para comer y hay otra gente que vive para buscar la presencia de Dios. Entonces Acab se sube a comer y a beber, mientras que Elías se sube al Carmelo a un monte. Se subió a una montaña y parece chistoso lo que a veces hacemos con Oscar. Nos subimos a una montaña a orar y allá nos arrodillamos y le pedimos a Dios, escúchanos y haznos libres. Y se suben a la montaña, al monte del Carmelo. Se sube este hombre, se subió Elías. Y dobla sus rodillas, ¿cierto? Y miren lo que dice acá. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decirle, vuelve 7 veces. Versículo 44. Y a la 7ª vez dijo, veo una pequeña nube como el puño de la mano de un hombre que sube del mar. Y le dijo, ve y di a Acab, unce tu caballo y desciende para que la lluvia no te ataje. No te detenga. ¿Qué hizo Elías? Elías se arrodilló y comenzó a orar. Y comenzó a orar. Y comenzó a orar. Y le dice al criado, ve y miras al mar. Y el criado fue y miró al mar y volvió. No hay nada. Vaya otra vez. Vuelva. No hay nada. ¿Cuántas veces? 7 veces. Esa no es la donde dice que le ayudaban a tener la mano arriba, ¿no? Porque 7 veces, no, estamos en Elías. Porque 7 veces, ¿por qué 7 veces? Porque es que esto es de orarlo, de orarlo. Miren lo que sucede acá. Elías seca los aires, se cerró el cielo, la lluvia, con su oración. ¿Ok? Después destruye a Baal y a sus sacerdotes. O sea, confronta al pueblo y hay una guerra espiritual. Ya no hay demonios, porque ya no adoran a los demonios, ya la gente no adora a demonios, ¿cierto? Los cielos se abren, porque cayó Baal. Cuando cae Baal, yo tengo que ir a orar hasta que el milagro que yo necesito venga. ¿Sí me explico? Porque yo ya no tengo una guerra espiritual, ya no hay guerra espiritual, ya no hay algo que en los aires de mi casa se oponga a mi oración, porque ya Baal había caído. ¿Qué era lo que necesitaba ahora? Ahora tienes que pagar un precio por tu bendición, ahora tienes que ir y orar. Y él fue y oró ¿cuántas veces? 7 veces. Él estuvo orando y envió ir y volver al criado durante 7 veces. Pero ¿cómo dice que era la nube? ¿Era una gran nube? No, era una nube pequeña. Como el puño de la mano de un hombre. Así de pequeña era la nube. Porque lo grande de Dios empieza con algo pequeño. Y eso es algo que ustedes deben entender. La semilla de mostaza es la semilla más pequeña. Pero ¿cuándo es la más pequeña? Cuando se siembra es la más pequeña, pero cuando crece es la más grande. Entonces yo debo entender que las cosas de Dios no empiezan con grandes cosas, sino con pequeñas cosas. ¿Qué sucedió en el avivamiento de Azusa? ¿Cuántas personas oraban en el avivamiento de Azusa? ¿Cuántas personas? No, perdón, en el avivamiento de Azusa no era. Hubo un avivamiento que produjeron 2 abuelas de 82 y 86 años. 2 abuelitas se pusieron todos los días a orar. Señor, trae un avivamiento, trae un avivamiento, trae un avivamiento. Eso fue algo tremendo, el avivamiento que causaron estas 2 mujeres. ¿Por qué? Porque los comienzos de Dios se hacen de esa manera. Entonces, de cosas pequeñas. Amén. Entonces dice, versículo 44, a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como como el puño de la mano de un hombre que sube del mar, y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te detenga. Y aconteció que estando en esto, los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y hubo una gran lluvia, y subió Acab y vino a Jezreel.
y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, y el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta que llegara a Jezreel. Tremendo lo que pasó, porque hasta los cielos, lo que era una nube pequeña, ¿cómo sería tan tremenda la lluvia que los cielos se pusieron como oscuros? Oscuros, porque la lluvia iba a ser fuerte y hubo mucho viento, que era lo que necesitaban. Quiero que por un momento vayan al libro de Santiago, capítulo 5. ¿Quién era Santiago, Juan? Hermano de Jesús. Era el pastor, el primer pastor de la iglesia en Jerusalén. Santiago 5. Adelante de Dios. Amén. Nada más atrás. Santiago 5. Santiago 5, versículo 17. Miren lo que dice. Elías era un hombre semejante a pasiones como las nuestras. Dime. Sujeto. Sujeto a pasiones. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, ¿cierto? Y oró como Fervientemente para que no lloviera. oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Lo que me parece tremendo de este versículo es que dice que Elías es como tú. Eso fue lo que dijo Santiago. ¿Quién era Santiago? Santiago era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Santiago era hermano de Jesús, hermano biológico, hermano, hijo de María, del mismo vientre. Entonces el pastor Santiago llega y dice: oye, pero es que ustedes son como Elías. Elías era igual que nosotros, sujeto a pasiones, a que se le saltó la piedra, a que pudo renegar. Era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, ¿cierto? Pero la diferencia entre usted y Elías es que Elías oraba como ferviente. Y la palabra ferviente, ¿saben qué significa? Encendido, en fuego. Cuando yo oro en fuego, es como si yo me prendiera, como si yo me pusiera en fuego. ¿Ok? Dice, miren lo que dice. Versículo 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. O sea que la oración de un hombre está capaz de traer fruto a toda una nación. Amén. Dice, ¿por qué este versículo 19, mírenlo, sigue ahí? Miren lo que dice. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué razón viene la historia de Elías con la historia de salvación? ¿Por qué razón se conectan? Porque Elías, lo que quiso y lo que venía a hacer Elías era a confrontar a la gente. Porque cuando la gente es confrontada y la gente se salva, y la gente acepta a Jesús, y la gente deja de pecar, viene una bendición sobre ese pueblo. Yo no sé si ustedes recuerdan ese pueblo donde es, y allá en Guatemala, donde las frutas son grandísimas. Las frutas son grandes. El fruto, un tomate es grandísimo. ¿Por qué? Porque en ese pueblo toda la gente se arrepintió. Todos son salvos. Todos. Luna, ¿cierto? Sí, pero es en un pueblo. No es allá. Sí, es en esa nación, pero es en otra región. Es un pueblito. Sí. Es un pueblo pequeño donde la tierra es tan fértil, pero toda la gente de ese lugar, esa gente busca de Dios, siempre buscó de Dios. Amén. Miren lo que dice el libro de Romanos.
Romanos 11. Elías siempre está conectado con salvación. O sea, Elías vino a traer salvación al pueblo de Israel. Por eso dicen que Juan el Bautista tenía, él será, cuando ustedes lean en Lucas, dice que él nacerá con el espíritu de Elías, porque el espíritu de Elías es un espíritu que hace volver al pecador a Dios, ¿cierto? Entonces uno tiene el espíritu de Elías cuando uno le predica a un inconverso. Miren lo que dice el versículo 11, el capítulo 11, versículo 2 de Romanos. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías la Escritura? ¿Qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente que escogido por gracia. Miren, yo les digo una cosa. Si Dios, que Elías dijo, yo soy el único que he quedado. Yo soy la única persona que quedó fui yo. Y cuando Él les predica a todo ese pueblo, dice aquí que Él le prometió 7,000 hombres que jamás doblaron su rodilla a Baal. Y en este tiempo Dios nos promete más de 7,000 hombres, más de 7,000 personas que no le doblaron la rodilla al diablo, que nunca se han dejado inclinar por las cosas del diablo. Hay gente que busca a Dios. Esta semana yo hablaba con una mujer y me decías, ¿tú te congregas? Y me dicen, no, yo no me congrego. O bueno, yo sí me congrego. Yo miro todos los domingos avivamiento por televisión. Eso para ella es congregarse. Para nosotros no es congregarse. Pero cada uno debe entender que es necesario volvernos a buscar a Dios. Y necesitamos buscar a Dios de una manera bien tremenda. Existen 7,000 personas que serán la iglesia. Amén. Amén. 7,000 hombres, 7,000 personas que no han doblado su rodilla ante el diablo. ¿Por qué? Porque dice el versículo 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Dios va a escoger gente y nos va a traer gente escogidos por la gracia de Dios y los va a poner. Va a traer gente que pueda sostener la iglesia. Va a traer gente que quiera y diga, yo voy a pagar el arriendo. ¿Por qué? Porque Dios lo puso y Dios lo va a hacer. Porque Dios tiene un pueblo para salvar. 7,000 personas. Ahora el asunto está, yo voy a derribar los altares. Yo derribo todos los profetas de Baal. Dice aquí, dice que Elías los degolló. Así que yo no puedo coger a un tipo que hace brujería y santería, ir y degollarlo en el monte allí arriba en Monserrate. Eso no es bíblico. Dice que nosotros debemos derribar esos altares. Cuando se derriban esos altares, yo debo comenzar a orar fervientemente. Eso es lo que están haciendo ustedes allá, sí. Amén. Mirando cómo todo comienza con un puño, con algo pequeño va a empezar esto. Y va a traer tal crecimiento que nosotros vamos a poder ver la promesa cumplida. Comiencen con lo pequeño, crean con las cosas pequeñas. Con su familia. Cuando uno coge una alcancía, ¿se han visto esas alcancías de marranito? ¿Uno qué comienza a hacer? Uno comienza a meterle de a una, porque es que no caben dos monedas al tiempo en una alcancía, ¿sí o no? No, tiene que meterla una por una porque de eso se trata, porque el ahorro es algo constante y es algo pequeño, pero el día de mañana ese ahorro va a tener para que yo pueda tener una gran compra o una gran inversión. Amén. Entonces vamos a orar para que Dios de lo pequeño haga algo muy grande. No se preocupen porque sea muy pequeño. No se preocupen del tamaño, porque David no se preocupó del tamaño. David no se preocupó del tamaño. Josué no se preocupó del tamaño del ejército.
Moisés no se preocupó del tamaño del ejército que los iba a matar contra el Mar Rojo. Él no se preocupó por el tamaño. Jesús no se preocupó por el tamaño de los peces ni de los panes. Porque yo debo aprender a no preocuparme por lo pequeño, por lo que yo veo. Yo debo preocuparme es por hacerlo más de 7 veces o las 7 veces que tenga que hacerse, para que ese puñado se convierta en un aguacero, en un granizo de bendición sobre nuestra vida. Amén. Quiero orar con ustedes para que Dios pueda hacerlo con nosotros. Nosotros no somos menos que Elías. Nosotros somos más que Elías. ¿Sabían eso? ¿Saben que nosotros somos más que Elías? ¿Por qué somos más que Elías aún si Elías vino y estuvo con Jesús en el monte Getsemaní? Porque yo soy más grande que Elías. Porque yo soy hijo de Dios. Yo soy redimido de Dios. Yo tengo Espíritu Santo. ¿Sí me explico? O sea, a mí, yo no he visto a Cristo cara a cara. Elías ya lo vio. Pero yo soy hijo. Yo tengo más fe que Elías porque yo veo, yo no he visto a mi Cristo, aunque él ya lo vio. ¿Sí me explico? Y él estuvo y descendió y le ayudó en el Getsemaní a darle ánimo. Pero dice Santiago, nosotros somos gente sujetos a pasiones como las de Elías. Pero nosotros tenemos Espíritu Santo. Dice la Biblia que él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, el Espíritu Santo estaba sobre él, no en él. Estaba sobre él, no en él. Y nosotros vivimos con el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Amén. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Hoy te bendecimos, Señor, por este tiempo, Dios. Tú nos permites buscar tu presencia, Señor. Tú nos ministras, que tú nos guardas, Señor, que tú nos permites cada día, Señor, entender tu propósito, Dios. Y hoy yo te presento nuestra vida, te presento nuestro corazón, Señor. Hoy yo quiero que cada uno de nosotros podamos ver lo pequeño, un inicio pequeño. La Biblia dice en Job que aunque tu inicio sea pequeño, tu postrer estado será muy grande, dice el libro de Job, capítulo 6. Y yo lo creo, Señor. Yo creo que aunque sea un pequeño, muy pequeño, Señor, ese puñado de harina que tuvo la viuda, ese puño que vio el criado de Elías, esos peces, esos panes, lo pequeño, en lo pequeño te estás moviendo. Cuando esta mujer dio su ofrenda, dio dos monedas de la más pequeña denominación, fue lo más grande, porque tú ves lo poco, para ti tu concepto es diferente al nuestro, Señor. Cuando hay algo pequeño, para ti es lo más grande, es como la semilla de mostaza. Y nosotros debemos aprender a movernos en ese entender que cuando hay poco es cuando puede haber mucho, es la oportunidad de un milagro. Por eso, Padre, yo presento cada vida, cada familia, Señor, cada persona, cada matrimonio que ha tenido que vivir con lo poco, con lo pequeño, Señor. Y yo te digo que ese puñado que hay en tu mano, ese puñado se multiplicará en el nombre de Jesús. Y la tinaja no va a escasear, ni el aceite va a escasear. Y por muchos días permaneceremos guardados por tu palabra en el nombre de Jesús. Elías tuvo que confrontar el pecado. Si tú en verdad eres Cristo, crees en Cristo, si tú en verdad crees que Dios es Dios, búscale, síguele, congrégate, paga un precio por su presencia, demuéstrale tu pasión a Cristo. Pero si no te quieres congregar, si no quieres buscar de Dios, si no quieres romper con el mundo, sírvele al mundo, sírvele al diablo, sé siervo de Satanás. Que tú y tu familia le puedan servir del corazón. O al diablo, o a las tinieblas, o al Señor Jesús. Pero es tiempo de ser confrontados. Y cuando Elías confronta al pueblo, derriba el altar de Baal, derriba a los sacerdotes, derriba al brujo, derriba al hechicero, abre los cielos espirituales. Y en lugar de irse a comer, en lugar de irse para la casa a comer con Acab, a comer y a beber, él se va y se pone de rodillas en un monte a solas con su criado. Y él comienza a orar y 7 veces va al criado a ver
¿qué ha pasado? Y al final dice, veo una nube como un puño la mano de un hombre que se acerca. Y cuando él desciende del monte Carmelo hasta que el agua, la lluvia era fuerte, era un mover muy fuerte, lluvia, nubes negras, llenas de bendición, cargadas de bendición. Porque cuando una persona derriba el altar espiritual, derriba el poder de Baal, del diablo sobre las vidas, cuando hay convicción, cuando hay conversiones genuinas, no conversiones a medias, no conversiones a como yo quisiera ser convertido, a como yo considero que soy salvo, ahí las cosas son transformadas. Ahí la vida es transformada. La bendición viene sobre tu vida y te envuelve. Por eso yo te doy gracias, Señor. Y en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tu misericordia nos alcance, Señor. Hoy te doy gracias. Hoy yo bendigo, Señor, nuestra vida, Señor. Hoy pagamos un precio en oración, Señor. Derribamos el altar de Baal. Confrontamos el pecado de las personas y su actitud pusilánime, Señor. Y también declaramos, Señor, que la bendición viene. Pueda que sea un puñado. Pero el Señor me prometió que así yo sea un hombre sujeto a pasiones, Elías también era un hombre débil. Y esa debilidad, él oró fervientemente e hizo llover. Y detuvo la lluvia y también hizo llover. Y también a Elías le prometieron 7,000 hombres, 7,000 personas que en verdad iban a hacer una congregación. No gente que va y viene, sino gente que va a estar con nosotros. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo creo que vendrá gente que se quedará con nosotros. Gente que querrá estar con nosotros para levantar una iglesia. Que muchos se irán. Que muchos no regresarán. Pero que Dios dará conforme a su propósito hombres que quieran buscarle, hombres que quieran estar en su presencia, hombres que quieran derribar altares, hombres que quieran predicar con fuego, hombres que quieran amar su presencia y engrandecer su reino. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te bendigo, Señor, en esta mañana, Señor, y te pido, muévete con poder en el nombre de Jesús sobre nuestra vida, Señor. No te quemarás si yo estoy contigo. Aunque pases por un valle de sombra y de muerte, no tengas miedo. Tu nombre está escrito en la palma de mis manos y al destino llegarás. Aunque tropieces, aunque tú falles, yo te levanto y la historia sigue. Yo no desisto de ti, tú no desistes de mí. Yo soy tu principio, yo soy tu fin. Yo no desisto de ti, tú no desistes de mí. Yo soy tu principio, yo soy tu fin. Dice el Señor. Eso es lo que tú quieres para mi vida, Señor. Tú no desistes de cumplir tu propósito con nosotros, Señor. Tú nos amas y nos has guardado durante este tiempo, Señor. Aunque pases por el fuego, no me quemaré si tú estás conmigo. Aunque pase por un valle de sombra y de muerte, no temeré. Oh, mi nombre es
permanecerá.